Este día viernes es cuando nos damos a la tarea con nuestros panelistas de analizar los hechos sociales y políticos económicos ocurridos en nuestro país durante la semana que finaliza. Y como decíamos la otra vez, cada semana nos están dando más material, es decir, más números. Este país es incansable en la generación de opiniones, ¿verdad? En la generación de hechos que causan opinión, hechos políticos primeramente, y usted sabe muy bien a lo que yo me estoy refiriendo. Pues bien, para comentar toda esta situación ya tenemos en nuestros estudios al doctor Ulises del Dios Guzmán, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Alfredo, muy bien dicho. Los viernes es siempre simbólico, pero ya ahora es simbólico de otro modo, no como antes lo era. Pero sí, realmente tratando de encontrar algo de lo bueno dentro de estas encerronas y irnos acostumbrando a los encarcelamientos que ahora son encarcelamientos sanitarios y más tarde pueden ser encarcelamientos políticos. Vamos encaminados, pero es un momento oportuno para reflexionar, para encontrar, para revalorarnos y encontrar revalorarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo encontrar que dentro de todo este desorden aquí no va a quedar más que transformar el país, porque este país ya no puede arreglarse, este país hay que transformarlo, hay que cambiarlo, pero ese cambio de país en realidad tiene que ser en cada uno de nosotros primero. No hay que esperar a que el otro cambie, uno tiene que cambiar y hacer que el otro cambie. Estaba viendo yo, hay un mensaje que mandó un diputado con una cosa que me puso a reflexionar, el diputado Velázquez Parker, que lo andan vigilando con un dron y vio a la persona que es el que lo anda persiguiendo, es del gobierno, probablemente del organismo de inteligencia del Estado, alguna gente con algunos comentarios burlándose. Me parece realmente que estamos entrando ya a la fase de la persecución política y después la persecución y represión ciudadana, y todos nosotros indiferentes, porque como se trata de otro que nos gusta o que no nos gusta, sobre si simpatizamos o no con su pensamiento o su partido, el punto está, y lo que quiero señalar es que todos nosotros somos egoístas, y en tanto que las agresiones vayan para otro, entonces nosotros nos quedamos tranquilos porque no es con uno. Esperemos un poco más, pero ocurre que cuando ya a uno le vaya a ocurrir, ya no va a haber nadie que pueda reclamar. Poco a poco van minando la voluntad de la gente. Estamos entrando ya, sinceramente, a la fase de la vigilancia y probablemente un poco después la fase de la represión política y ciudadana. El paso que estamos dando en la profundización de la dictadura es algo gravísimo que debemos de prestarle atención y reflexionar qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Esto es como introducción. Ronald Umaña, ¿qué tal? ¿Cómo ha venido espiritual, mi amigo? Esta noche bien inspirado, ¿eh? Sí, bien inspirado. Ojalá que tú también, porque el viernes tú eras el inspirado el viernes pasado. Sí, no, es que aquí nos vamos un viernes cada uno, nos turnamos con Ulises. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? No, muy bien, hombre, muy bien, disfrutando aquí de esta vida política de este lindo país, ¿verdad? O sea, yo he tenido una vida esplendorosa, soy un animal político. La política me ha gustado desde que tengo uso de razón y he vivido en el país más político y más politizado de la tierra. El son político. Sí, entonces yo he visto todas. No es homo sapiens, no, son políticos, el animal político. Sí. El tigrón político. Tigrón político. El tigrón politicón. Así que no, Alfredo, aquí gracias por invitarme y a la orden de la teleaudiencia, que es a quien nos debemos y por quien estamos aquí puntualmente todas las noches de todos los viernes. Sin tardar, señores, amigos televidentes, les invito para que comencemos este análisis de la semana que recién concluye, para que veamos cómo se vio el presidente de la República, su mayor expresión, donde él se siente que le están violentando sus derechos, donde el presidente de la República, Nayib Bukele, dice que todo lo que se está haciendo de parte de los restantes poderes del Estado le están violentando su accionar. Veamos para tener un marco de referencia. Vamos a acatar la resolución, aunque la consideramos totalmente violatoria
de la misma Constitución, de las leyes de la República, del Estado de Derecho, y la consideramos una intromisión del órgano judicial en el órgano legislativo, y además dándole facultades al legislativo que no tiene por ley. ¿Pero qué significa la cachucha? Atrás. Un mandatario con cachucha y la pone atrás. Miren, de verdad, a mí, yo no lo estoy criticando, no, que me llama la atención un mandatario con cachucha, pero la pone para atrás. ¿Qué significa eso? No me O sea, mira, ¿sabe? lo que me gusta estudio. es el escenario. Yo veo un montón de sacos, como que para que uno piense que él los cargó y los estimó, ¿verdad? Bueno. Sí. No, la conferencia de prensa tiene que dar en su oficina y elegante, formal, serio, ¿verdad? ¿Qué significa la cachucha atrás? No, ¿Alguien lo sabe? Algunos de los jóvenes pueden ser que conozcan cuál es el significado de la cachucha volteada, ¿no? Sí, no sé. Pero ese llama la atención. Pero bien, él se siente violentado por la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Bueno, Legislativa. a mí realmente me da tristeza, lástima, gracia que tengamos un presidente, sinceramente, y no lo digo peyorativamente, trato de buscar las mejores palabras posibles porque es el presidente de la República, pero sinceramente es un presidente ridículo, man. Está hablando de que la Corte Suprema de Justicia, que la Asamblea Legislativa le quita las facultades al presidente de la República, que la Corte, que la Sala de lo Constitucional le está cercenando las atribuciones al presidente. Mire, realmente es andar extraviado. El presidente de la República cree entonces que solo lo que el presidente cree, este presidente, no los otros, ¿verdad? Solo este presidente cree, él es el poseedor absoluto de la verdad. Pero conociendo la trayectoria de la Asamblea Legislativa, lo que han hecho y la Corte Suprema de Justicia, dos instituciones bastante erosionadas por actos de que no nos tienen convencidos, ¿no será que él también se siente No, que hay ambiente para que él No, se sienta así? Porque realmente estas dos instituciones... Lo que lo motiva no es eso, porque los antecedentes de la Sala de lo Constitucional o de la Asamblea Legislativa, que por cierto yo fui un crítico de la anterior Sala de lo Constitucional, cuando violaba la Constitución lo señalaba en cada una de sus resoluciones. Pero cualquier cosa que haya pasado con relación a la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legislativa, esos precedentes, esos hechos no autorizan ni transforman el derecho. Okay. Él debe tener la norma, la Constitución y las leyes como parámetro, y en caso de conflicto las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Eso es vivir una república y una democracia, no afincarse en que él es el que tiene la razón y que no la tiene la Asamblea Legislativa ni la tiene la Sala de lo Constitucional, aparte de que siempre juega con lo mismo. Ese lenguaje confrontativo, tratando de decir todos estos son malos, ya no solo la oposición, ¿verdad? Hoy es la oposición, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional. Colegio médico. Todos ellos no tienen la razón, todos son los malos y solo él tiene la razón. Y naturalmente los adoradores simplemente están esperando que diga cuál es la razón para decir esa es a la que nos adherimos. Mira, me recuerda un pensamiento de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. Friedrich. Eso tú que acabas de explicar. Y Nietzsche lo resume de esta forma y le va a gustar a la gente. Nietzsche dice que la diferencia entre el bien y el mal está en que nosotros siempre seremos los buenos. Entonces el bueno y todos los malos. Entonces la diferencia entre el bien y el mal para Nietzsche está en que nosotros siempre seremos los buenos. Lo que explicaba Ulises. Es lo que él está aplicando, pero lo está aplicando sinceramente en forma bruta, porque con todo y lo que, hablando ya de Friedrich Nietzsche, se le pueda criticar, que es un filósofo del vitalismo que le da una importancia a la voluntad, a la fuerza de la voluntad, y por eso ahí nace el concepto del superhombre, del Superman, sí, en el pensamiento de Nietzsche. La capacidad de la transformación de la persona y de la realidad a partir de la voluntad y no necesariamente de la razón, lo cual no niega tampoco la razón, sino que la fuerza de voluntad para la transformación.
Digo esto en rescate del pensamiento de Nietzsche, porque no se vaya a pensar que el presidente de la República está siguiendo una concepción filosófica que a lo mejor ni por asomo la conoce. No. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Tenemos más para usted porque hay muchos hechos que han llamado la atención durante esta semana. Permítanos, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ante esta situación que el presidente se siente violentado en sus derechos como el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia, él dice que va a demandar a estos dos órganos del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veamos el planteamiento presidencial y también de la oposición para ver qué dicen nuestros panelistas, el doctor Ulises del Dios Guzmán y Ronald Umaña. Veamos. Es que vamos a demandar tanto a la Asamblea como a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho a la vida y la salud del pueblo salvadoreño. Porque el dejar desprotegido al pueblo salvadoreño sin una ley de emergencia, en un decreto de emergencia, en una evidente emergencia, no solo nacional, sino que mundial, ellos están violando el derecho, hablan mucho de derechos humanos, y están violando el derecho humano más sagrado de todos, que es el derecho a la vida. Es inadmisible una demanda de un órgano de Estado contra otro órgano de Estado en el sistema interamericano de derechos humanos, que está creado para proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a los potenciales abusos del gobierno, no para proteger a los gobiernos echándole la culpa a otro órgano de Estado para abusar de los derechos humanos de los ciudadanos, o peor, para violentar los derechos humanos. Señores, ¿ustedes qué dicen ante esa posición del presidente? Él se siente violentado en sus derechos. Vamos Creo a que ver. tiene razón quizá. No, mira. Vamos a ver. Los derechos humanos los violan los estados. Los estados tienen el monopolio de la fuerza. De hecho, aquí 2 veces al menos le hemos llamado la atención al presidente cuando un día dijo de que la policía le podía doblar la mano a la gente. Eso es violar derechos humanos. Y eso llevó a que le pegaran 2 balazos a un jovencito ahí en San Julián. ¿Se Mira, recuerdan? pero, y eso de que se siguen enviando a la persona a cuarentena. Eso. Y los encuarentenados que protestan son Ese- trasladados a Morazán. Esa es violación de derechos humanos. Esa es. Entonces, el Estado le violenta los derechos humanos a los ciudadanos. Y el Estado está conformado por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3. Entonces, demandar contra cuando realmente el que los viola es el ejecutivo, porque es el que tiene la fuerza en sus manos. O sea, el que realmente tiene el monopolio de la fuerza es el ejecutivo, es el que tiene a la policía y es el que tiene al ejército. Cuando el presidente dijo de que que estaba autorizado usar la fuerza letal para la policía y para el ejército, de inmediato asesinaron a una jovencita en Mexicano, a un muchacho que iba en un carro, y basta con decir que son mareros y ya estuvo. Esa es violación de derechos humanos, pero lo hace el Ejecutivo, y el Ejecutivo lo preside él. O sea que él se va a ir a demandar o va a demandar a los... No le entiendo. Además, a mí me preocupa, ya tiene días de venir diciendo que la Corte Suprema, la Sala, que la Asamblea, que como que él estaría preparando un escenario para deshacerse de los 2 poderes. ¿Me entiendes? Porque como esa ha sido la lógica de la confrontación de él de siempre, ¿verdad? Cuando él comenzó con los partidos políticos, que metió a Arena y al FMLN en una sola casilla y los empezó a polarizar con ellos, ¿verdad? Hoy quiere polarizar con los 2 órganos del Estado. No sé si preparando un escenario que, quiero decirle, ya no le ha resultado, presidente. Ya la opinión pública y del público ha cambiado. Hace 2 meses las encuestas eran una cosa. Hoy le aseguro que las encuestas son diferentes. Y esta situación, veamos, esa es la situación política que está viendo Ronald Umaña. Ahora, la posición de una demanda, doctor, va a ser posible. Para Ronald dice que no lo entiende, que sale de
de verdad, porque inverosímil algo así. Sí, es que yo no puedo entender que yo parte de este estado donde estamos tres, yo me demando a mí mismo, además el monopolio de la fuerza le corresponde al Ejecutivo, si él tiene al Ejército y a la policía bajo su mando, por lo menos veo que le hacen caso las cúpulas. El ministro de la Defensa lo veo sumiso a él. Uno de los más importantes principios de la lógica, que es un instrumento para pensar, es el principio de no contradicción, que significa usted no puede manifestar una tesis o junto con otra que se contradigan y que se eliminen la una a la otra. Ese no es un pensamiento coherente, es un pensamiento incoherente. Estoy citando el principio de no contradicción de la lógica. Por eso es que Ronald dije, pues es que no lo entiendo. Dijimos, yo me voy a demandar, yo soy víctima y voy a ser demandante y al mismo tiempo voy a ser demandado. Aquí se da el principio de la incoherencia, pero al mismo tiempo de la ignorancia, porque él como que todavía no está enterado cuáles son las reglas para demandar y quién es el que puede demandar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son las víctimas de los derechos humanos las que pueden demandar al Estado, y en todo caso, en toda demanda el Estado la representa el Ejecutivo, así como también un Estado puede demandar a otro. En este caso en particular, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, todos forman parte del mismo órgano, del mismo Estado. A mí me gustaría, sinceramente, vamos a quedar en ridículo. Bueno, ya estamos en ridículo. Uno más, uno menos. ¿Contra quién, con quién quedamos en ridículo? Internacionalmente. 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 Mire, perfecto. porque realmente que esto se conozca, que lo conozcan personalidades que conocen de derecho internacional y de derechos humanos, sinceramente da risa. Estamos en el completo ridículo. Pero sí sería bueno, ¿verdad? Para que, como es un hombre, entiendo yo, que ha prometido ya que va a presentar la demanda, que la presente. Tiene otra arista también. Además de la ignorancia, de la incoherencia en el pensamiento, puede ser una maniobra para tratar de desacreditar a la Asamblea y al Ejecutivo, que no creo que le vaya a resultar el tiro, pero también otra maniobra hipotética de corrupción. Bueno, voy a contratar a uno de esos asesores ad honorem, le voy a pagar unos cuantos millones para que me haga una demanda del Estado contra el Estado. Después la presentamos a la Comisión Interamericana, nos van a decir que no, la van a declarar improcedente, y yo me voy a hacer la víctima, voy a decir que el sistema y la Comisión Interamericana, además de la Asamblea y de la Sala de lo Constitucional, están en mi contra. Y van a desaparecerse unos cuantos millones en toda esa maniobra por haber contratado algo para que haga una demanda que de anticipado todo el mundo sabe que no va a dar resultado. Podría ser, digo hipotéticamente, Doctor, si yo creyera de que el gobierno tiene alguna tendencia hacia la corrupción. ¿Y usted qué opina de la teoría de Ronald Umaña que está pretendiendo hacerse ya? Desde el estos punto de dos vista político, poderes sí. que están desgastados, porque estos dos, Asamblea y Corte Suprema de Justicia, están sumamente desgastados. Desde el punto de vista político, sí, y es la misma estrategia anterior de las elecciones presidenciales, de Frente y Arena desgastado. Ustedes quieran a estos, no, entonces elijan a mí. Ahora es, mire, de los tres órganos fundamentales, de los tres órganos solo yo protejo el derecho a la vida y les doy de comer con el pisto de ustedes, de sus impuestos y de las deudas que se van a quedar pagándolas por décadas después, pero ahorita la gente lo que dice, él es el que nos está alimentando y salvando la vida. Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional son un estorbo. ¿Para qué es ese escenario? Para buscar eliminar de la institucionalidad del Estado los otros dos poderes que le están haciendo estorbo para implantar la dictadura por completo. Pero realmente, Ronald, él podría cambiar la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia a través de elecciones. Es que eso debería de ser. Este es un país democrático, esto es una república, y la única forma democrática de cambiar a un funcionario es en elecciones. Nada más. Sí, porque tú cambias el poder, tú cambias la Asamblea Legislativa y solo si lo hace el pueblo, no lo hace él. Pero la Asamblea Legislativa es potestad del pueblo. Y a través de la Asamblea Legislativa podés cambiar otros órganos del Estado en la segunda. Si hay una vía en elecciones una vía de segundo grado.
democrática. En la institucionalidad republicana Existe, sí. hay. ¿Y ustedes ven que se está respetando eso? No, por supuesto que no. Ayer se ha precipitado. Lo que ocurre es que en esta pandemia se le presentó una gran oportunidad. La oportunidad precipitada de eliminar a los otros poderes. Y otra razón importante, y es que en esta coyuntura se está endeudando extraordinariamente el Estado. 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, y esto es que estamos en el primer año. Imaginémonos cómo vamos a estar de aquí Sí. a 5 años. Y en esta coyuntura de la pandemia, a través de los decretos y ahora usurpaciones de la función legislativa del Ejecutivo, del estado de emergencia, él elimina las supervisiones y los controles en las contrataciones y en las adquisiciones del Estado. Magnífica oportunidad. ¿Para qué? Para que haga negocio. Y negocio no estamos hablando de 5 o 10.000 colones. Pongamos un ejemplo de lo que está ocurriendo realmente. Hace poco dijo al principio que las canastas de solidarias costaban $50. Alguien hizo la cuenta y costaban 9.5 $9.90, $10 digamos. Significa que estaba cobrándole el Estado, a la sociedad, a la gente, una bolsa que decía que valía $50 y que realmente era de $10. La relación o la proporción es: me quedo con el 80% y regalo, entre comillas, lo que la misma gente paga, 20%. Y si eso es en 100 millones de dólares, y si eso es en 200 millones de dólares, y si eso es en 1.000 millones de dólares, el 80%, digo, manteniendo esa proporción, es la que le queda a algunos sujetos que desaparecen por ahí, y el resto, la miseria, se le entrega a la gente. Por eso es que hay ese tipo de operaciones. El otro ejemplo, la Corte de Cuentas no encuentra ningún respaldo de 100.000 gentes a las que supuestamente le entregaron $300. $300 por 100.000 personas a las que dicen que les entregaron, pero nadie sabe en dónde está, en un registro que es tan fácil porque es un registro computarizado en donde estaba. Simplemente le agregaron aquí 100.000 personas más a razón de $300, y de eso no dan ninguna explicación. O lo que ocurre, por ejemplo, en ese famoso hospital de emergencia más grande de Latinoamérica. Para esta emergencia todo el mundo ya construyó los hospitales, y este está con un hoyo allí en el Cisco que cuesta 14 millones hasta este momento, sin contar los rumores de lo que está pasando, y que lo dicen los mismos proveedores y los propietarios de las máquinas, que hay que investigarlo, no solamente los papeles, pero solo lo visible. 14 millones se han gastado en eso, perdónenme. Aquí lo que estamos viendo es una gran fiesta, y se han desbordado y quieren mantener eso. Por eso es la gran importancia de mantener el estado de emergencia, porque a través del estado de emergencia están ellos evitando el procedimiento de adquisiciones de la ANACAP. Ok, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volvemos, tenemos más para usted. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y a todos estos acontecimientos, el presidente de la República ha sostenido reuniones con diversos sectores, con los empresarios, y veamos qué es lo que nos dijo el mandatario. Mientras los diputados se reunían con la ANEP, nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país y llegamos a un entendimiento. Un entendimiento que es lo que, con lo poco que nos han dejado, es a lo que logramos llegar. Un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros, pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. Y hemos planteado una hoja de ruta en donde se establezca una cuarentena que debería ser aprobada, ya que la Sala de lo Constitucional nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene.
Pues bien, han puesto una hoja de ruta con los empresarios. Hay que entenderlo, dice el presidente, han llegado a un punto medio, pero también se reunió con los alcaldes. Y vea usted qué le dijeron los alcaldes al presidente de la República, de menos a más. Veamos para tener un panorama completo de las reuniones que ha tenido el mandatario durante esta misma semana. Y llama la atención porque está tratando de dialogar, se ve esa acción. Vamos a ver. Ahora es mi obligación estar a su lado y lo voy a hacer. Si eso implica un castigo político o un regaño, pues no me interesa, porque me debo a mi ciudad. Creo yo que aquí tiene alcaldes, 262 alcaldes, que si las reglas del juego están bien dictadas, las vamos a tener que cumplir por el bien de los salvadoreños junto con su gobierno. Yo quisiera decirle que El Salvador necesita urgentemente dejar la confrontación. Dejar la confrontación y que logremos como país, tener esa visión de sacar adelante nuestro pedacito de tierra que se llama El Salvador. Sí hago ese llamado porque cuando usted en una ocasión dijo que los alcaldes éramos ladrones, me dolió mucho, porque he tratado de hacer la transparencia en todo sentido. Bien, el presidente en esta semana se ha reunido con los empresarios y los alcaldes. ¿Qué nos dicen ustedes? Vamos a ver, mira, obviamente el presidente se siente débil, ¿verdad? O alguien ya le dijo, mire presidente, ya perdimos gran base social, y entonces quiere tomarse la foto con los alcaldes y con los grandes empresarios, ¿verdad? Para que el pueblo, para que la gente vea y crea de que tiene respaldo. Pero hay algunas lecturas que hay que hacer. Con la empresa privada es simpático. Si él los vive insultando y no esos son los mismos de siempre, pues. ¿Ah? Hoy se reunió con los mismos de siempre, los que tanto ha despreciado. ¿Y a quién le decía él devuelvan lo robado? ¿No era a ellos, pues? ¿Ah? A ellos. A ellos les decía devuelvan lo robado. ¿Cuánto evaden y eluden de impuestos? A ellos los acusaba. Hoy está con ellos. Es más, ahí está el señor Callejas, el papá del oponente presidencial que tuvo. Y le dice a la gente de Nuevas Ideas de que los mismos de siempre le hacen daño. Que el país está pobre porque no devolvieron lo robado. Y ahí está con ellos, decidiendo los futuros del país, pero a su vez dividiendo o tratando de dividir a la empresa privada. ¿Y eso cómo se llama? Tratar de tomar el Estado en el fondo. Pero además con lo de los alcaldes, después de que le dijo que eran ladrones, hoy se reúne con ellos para tomarse la foto. Quiero felicitar a Milena por haberse parado muy bien, la alcaldesa de Santa Ana, ¿verdad? Fue la única que realmente se plantó bien. Por supuesto, al ver al muchacho ese Chequemía, uno se da cuenta de la degradación moral e ideológica en la que ha caído Arena, al escuchar el discurso de ese señor no debería tener vergüenza ni de presentarse de candidato en las próximas elecciones. ¿Escuchaste el discurso? Sí. Es un discurso arrastrado. O sea, él ideológicamente nunca ha estado preparado. Él no tiene principios éticos y morales para defender a su partido por el cual llegó al cargo que tiene. Y lo ha ostentado, creo que esta es la tercera vez. No se vale. Si un marxista llega a través de un partido marxista que defienda a su partido marxista, si uno de derecha como él llega a través de un partido de derecha, tiene la obligación moral de defender al menos el partido, no irse a arrastrar ahí. Milena fue lo contrario. Ahí tenés las dos caras de la moneda. Una señora ideológica, fuerte, bien plantada, versus un muchacho que se fue a arrastrar a los pies del mandatario. No se vale. Esa es la degradación moral en la cual los partidos políticos no deben de caer, una degradación ideológica terrible. ¿No cree, doctor, que hubo un sano sentimiento del presidente de acercamiento a estos sectores No. para salir de la emergencia del COVID? ¿Qué lo hace pensar lo contrario? Como a Ronald.
desde el primer día en que él se juramentó y juramentó a la Fuerza Armada y a la policía y les dijo, juren ustedes lealtad hacia mí, no a la Constitución, no a la República, no a la sociedad, no a los individuos, no a los derechos, no a la República, no a la democracia. Está claro que el propósito de él es implantar una dictadura que ha venido poco a poco desarrollando. Está clarísimo. De modo tal que esto no es una maniobra de conversión, no, simplemente ya advirtió que comienza a perder algo de apoyo. Y entonces, ¿a dónde puede recuperar ese apoyo? En la oposición, para aparentar a las mentes débiles de que es un hombre conciliador. Veamos la parte del sector empresarial. Ok, el sector empresarial con el que se reunió, muy bien lo dijo Ronald, es aquel a quien él hasta hace poco ha venido insultando, señalándolo de estafadores, de ladrones que no pagan los impuestos, etcétera, y que por eso el país está pobre. Con eso se ha reunido. Ahora él dice con estos empresarios, grandes empresarios, que ya llegaron a un acuerdo. Bueno, y no era eso lo que se criticaba antes, pues, sí, que entre los grandes empresarios se ponían de acuerdo y decidían qué es lo que iban a hacer para el país. Y entonces, una de dos, este señor ya forma parte entonces del grupo de la oligarquía que decide por el resto del país qué es lo que va a ocurrir, particularmente en la economía y consecuentemente también en la política. Y realmente este grupito de empresarios, con todo y que son grandes empresarios, estos interlocutores, ¿qué es lo que realmente representan? ¿Y cuál es el valor realmente que tienen? ¿Son grandes empresarios por qué? ¿Por lo que tienen? ¿Por los ingresos? ¿O por qué? ¿O porque representan los intereses de la sociedad y de la clase media? Porque si representaron los intereses de la sociedad, de la clase media, de la clase baja, sobre todo de los empresarios medianos, pequeños y micro, magnífico, pero realmente ellos están relacionados con el sector empresarial medio, pequeño, naturalmente que no. Sus negocios tienen que ver con el sector empresarial mediano, pequeño y micro, naturalmente que no. Sus intereses son ajenos. Y ahora el presidente de la República dice, con estos me uno yo para decidir el destino económico del país. O sea, él se convirtió en que uno más de los mismos de siempre. En esta coyuntura, ANEP tiene mucha mayor representatividad con todo lo que le han criticado, porque siempre son criticables todas las instituciones y las personas, pero con todo lo que se le ha criticado, ANEP tiene el 3% del sector empresarial grande entre sus afiliados y 97% son 15.000 afiliados o más que son de la clase media, sector medio, pequeño y micro. ¿Quién tiene mayor representatividad realmente en el sector empresarial? ANEP, por supuesto, con todo y lo criticable que sea. Quiere decir que a esos, a ANEP, a los empresarios medianos, pequeños y micro, es a los que está apartando el señor presidente y ahora se está uniendo con lo mismo de siempre. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Tenemos un bloque más porque vamos a ver hasta cuándo llega esta cuarentena según las autoridades de nuestro país. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Presidente de la República asegura que va a extender la cuarentena. Veamos hasta cuándo, desde ya se los aviso. Aparentemente hasta el 6 de junio. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas ante esta situación. Veamos. Así que esto tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Y es una apertura económica a partir del 6 de junio, siempre y cuando esto sea aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta, previa, de 15 días. Pues bien, ¿qué dicen ustedes? Bueno, vamos a ver qué confusión más grande, según nuestros amigos de las redes sociales. Nos dicen, bueno, el Ejecutivo envió ayer una nueva ley de emergencia, pero tiene un decreto, el decreto 19. Ya la Corte le quitó el decreto 18, dijo que estaba suspendido, pero meten otro, y la ley de emergencia. Y la Asamblea Legislativa le mandó al presidente otra ley de emergencia. ¿Cómo está esta situación? Mira,
Obviamente es una gran confusión y qué bueno que está Ulises aquí para que nos aclare al final de cuentas este cuento. ¿Cómo lo veo yo? ¿Qué es lo que veo? Bueno, aparte de que en el fondo lo que hay aquí es un problema de vanidades, ¿verdad? De megalomanía, ¿verdad? Que aquí yo mando y yo mando más que vos y punto, y se hace lo que yo digo y lo que yo quiero, porque yo quiero y yo digo. ¿Qué dijo realmente la Sala de lo Constitucional? Siéntense ambos poderes y elaboren. Queda suspendido el 18 y siéntense. Sí, queda suspendido el 18 y se sientan ambos poderes y elaboren una ley que ya no necesite otra más adelante. ¿Qué hizo la Asamblea? Y quiero decirte que aquí la Asamblea cumplió. Hizo su ley y se la mandó al Ejecutivo. Pero en el momento que hacía la ley viene el Ejecutivo y ahí es donde vienen ya los egos y los caprichos, porque entre egos y caprichos en esa lucha la gente aguanta hambre, que yo creo que se les olvida que aquí hay un pueblo que sufre abajo, que sufre hambre y las inclemencias de la peste. Pues bien, entonces hace el 19, ¿verdad? Y aquí va el 19. O sea, para mí el 19 todavía está vigente porque no lo han declarado inconstitucional, que me parece que ya lo van a hacer. Que es más, le llamo a la Sala de lo Constitucional para que se pronuncie hoy, que no nos vayan a dejar los 15 días, que vayan a resolver después y vayamos a estar en estos 15 días en un dime que te direte por culpa de ese silencio cobarde y sepulcral en el que nos mete la sala. Pero bueno, le mandan la ley al Ejecutivo. Y yo no sé, quizás el Ejecutivo, alguien le dijo al presidente, mire presidente, la sala nos ordenó sentarnos, entonces hagamos una nosotros también y mandemos. Va. Hoy tenés dos leyes, una ya votada por la Asamblea, falta que la sancione el presidente. Bueno, hay otro dato simpático, le dice, cuando le anuncia la Sala de lo Constitucional de esa ley que va a hacer la Asamblea, dice, se la voy a vetar. Sí, sí. Por Dios santo y la Virgen María, no. No la conoce y digo que no iba a vetar. No conoce la ley y la va a vetar por inconstitucional. Pero hoy la ley de emergencia que mandó a la Asamblea Legislativa el día de ayer a la Asamblea, el 90% es de lo que la Asamblea envió. ¿Y por qué no agarra la de la Asamblea y la corrige? Qué buena pregunta. ¿Por qué no la corrige y la manda y nos ahorramos tiempo? Pero no, es que es un problema de ego. No, la mía. Le cambio el 10% no, hombre, no, ya no. Aquí la gente se está muriendo. Él mismo dice que los hospitales están rebalsando ya rebasaron. No se vale, esta es una cosa ya que están las dos leyes, hoy siéntense. Presidente vaya a la Asamblea y trabaje con el presidente de la Asamblea y arreglen eso. Y no es bien fácil, ya pues no ya están las dos. Pues. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Ese es el problema. Y la gente no sabe qué hacer. Sí, no saben qué hacer. Vamos a seguir saliendo con DUI. Hay incertidumbre. Sí, la incertidumbre es grande. Podemos movernos de municipio a municipio. ¿Se va a seguir respetando el número de DUI o no? Eso es inconstitucional. Totalmente. Porque yo tengo derecho, Así es. por mi constitución, a movilizarme en todo el territorio nacional. Eso es un derecho constitucional que me lo están violando. ¿Me entiendes? ¿Vamos a seguir en eso o qué? Ese es el problema. Y la sala, si no se pronuncia hoy, será culpable de lo que pasa en estos días. Doctor, usted, justamente, esto no crea mayor confusión. Sí, la situación jurídica es desastrosa, la incertidumbre es enorme, el desmoronamiento del Estado de Derecho es galopante, el desprestigio de toda la institucionalidad del Estado. Pero eso no crean que es un accidente, eso es algo deliberado, provocado por el Ejecutivo. Tiene, en esta disputa tan confusa, tiene dos objetivos para no perderse. Un objetivo es económico y el que está alrededor de la ley de la declaratoria del estado de emergencia.
y otro objetivo es político, de represión política, es el que está alrededor de la cuarentena. Van los dos objetivos paralelos, ahí está la disputa. Este objetivo, el objetivo económico, que es todavía para él más importante, porque aquí da el salto cualitativo en su patrimonio, es el de la declaratoria del estado de emergencia, el que le permite realizar todo tipo de operaciones, compra-venta, llegar donde un proveedor, seleccionarlo él, negociar los precios. Imagínense ustedes, en cientos de millones de dólares. Pues bien, eso es fundamental para el presidente, mantenerlo. Por eso es esta disputa y este alargamiento de la declaratoria del estado de emergencia. No obstante de que es inconstitucional lo que el Ejecutivo ha decretado. ¿Por qué es inconstitucional claramente? Porque ese estado de emergencia, búsquenlo en la Constitución, no está. No está. Está en la Ley de Protección Civil. La Ley de Protección Civil, que es de ¿qué? De competencia de la Asamblea Legislativa, es la que determina que a la Asamblea le compete la declaratoria del estado de emergencia y excepcionalmente cuando la Asamblea no está reunida, al presidente. Pero esa parte de que cuando no esté reunida se refiere a lo que tenía la regulación de las constituciones anteriores y que todavía apareció en la Constitución de 1962, que decía: la Asamblea Legislativa debe reunirse el 1 de junio y el 1 de diciembre, resolver todos los asuntos pendientes, el tiempo que ellos lo consideran, y entonces habían claramente dos tipos de periodos, de reuniones y de recesos. Ahora ya no existen esos periodos de receso. Hoy todo el tiempo es tiempo de reunión de la Asamblea y por tanto no tenía ni siquiera por eso atribuciones el presidente de la República para decretar la ley del estado de emergencia en sustitución, porque esta es en la prórroga de la que estaba finalizando, de la decretada por la Asamblea Legislativa, que sí tiene la atribución para hacerlo. Ese es un punto. Pero ¿por qué lo alarga a través del Ejecutivo ese limbo de declaratoria de estado de emergencia? Para seguir haciendo el negocio. Y allí es donde deben de tener cuidado. El Ejecutivo lo va a seguir haciendo porque ese es el objetivo de ellos. Pero se puede arrastrar a otras instituciones y a los alcaldes también, que crean que se van a poder amparar en un estado de declaratoria de emergencia del Ejecutivo que es claramente inconstitucional. El otro es el objetivo de las cuarentenas, porque a través de las cuarentenas ellos ejercen represión. Cualquier policía, cualquier soldado le puede preguntar: ¿a usted para dónde va? Aunque le aparezca que tiene el número del DUE, le puede decir de dónde viene. Usted es un sujeto sospechoso, lo vamos a llevar para que le hagan la prueba. ¿Cuánto tiempo va a ser para que hagan la prueba y le den el resultado? Si hay gente ahí con 30 días, con 45 días para que se las hagan, no se las hacen, y si se las hacen no le dan resultados, y a su vez, ¿qué resultados y credibilidad tiene el gobierno? A cualquiera le pueden decir: metan el palo en la nariz y vamos a ver, digan que sí o digan que no, al gusto del presidente. Pero toda esa incertidumbre, ese poder represivo, es lo que quiere tener para acostumbrarnos, para intimidar a la sociedad. Ahí está la finalidad de lo otro. Ok, perfecto. Amigos, vamos a volver con despedida y conclusiones. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Señores, un minuto para cada uno. Ronald, tenemos por cuestión de tiempo. Bueno, mira, yo sigo preocupado un poco por la deuda externa, ¿verdad? Me puse un día de estos, mi libro de cabecera se llama El Príncipe de Maquiavelo, y puse a ver cómo se tomaban, cómo recomendaba él que te tomaras un estado, ¿verdad? Él dice: destruyéndolo, llegás con tu ejército y lo destruyes y te lo tomás. Hoy, si es un estado libre acostumbrado a vivir con sus leyes, ponerle un tributo alto. Eso va a ser la deuda externa. Y dejar a uno de los mismos de la ciudad que sigan gobernando, pero someterlos con el tributo. El tributo de la deuda externa, pueblo salvadoreño, va a ser demasiado alto, no vamos a poder pagarlo, y hay que tener cuidado que no nos vayan a tener sometidos
por esa parte. Doctor. Bueno, yo desde ya auguro de que esa deuda externa que nos va a quedar ciertamente es impagable, va a ser impagable, pero que puede ser fraudulenta también, porque la comunidad internacional ya tiene claro que el presidente de la República es un presidente que es violador de los derechos y que es un tipo con tendencia dictatorial y que fraudulentamente mantiene esta historia de terror para poder él negociar estos empréstitos y negociar libremente no solo los empréstitos, sino que también las compraventas de los bienes y servicios. Quiere decir entonces que si la comunidad internacional le presta ese dinero, se convierte en cómplice de la corrupción y de la dictadura y corre el riesgo de que esos dineros por fraudulentos no sean pagados. Perfecto. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros. Gracias a ustedes que, a pesar de estas coyunturas, siempre están aquí en nuestro programa de los días viernes para analizar los hechos de la semana. Así es que los esperamos el próximo viernes. Aquí estaremos. Pero sobre todo, como lo dije, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros. Que tenga un sano fin de semana. Recuerde, si no hay que salir de casa, no salgamos. Que tenga la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.